Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Sergio. Si es la primera vez que me ves, te voy a hablar un poquito sobre mí. Yo soy maestro de vocación, tengo 24 años. He vivido alrededor del mundo. He vivido, he vivido en otros países y he conocido muchas culturas alrededor del mundo. También hablo tres idiomas, español, inglés, francés. Estoy decidiendo hacer este canal en español porque creo que es el idioma en el que no se tiene tanta información sobre esto. Todas las cosas que te voy a enseñar son cosas que he aprendido fuera del habla hispana y pues me siento con la necesidad de compartir ese conocimiento porque son técnicas, son bastantes cosas que he aprendido, prácticas que me han ayudado mucho a todo lo que es la manifestación de mis sueños, al el hecho de que yo pude haber viajado por el mundo, conocer personas diferentes, incluso traer dinero en mi vida cuando yo estuve mucho tiempo con esa mentalidad de escasez. Y mi objetivo no es venderte nada, mi objetivo es que tú puedas hacer lo mismo, que tú sepas cuáles son las cosas que tienes que hacer para poder lograr todo eso que tú quieres. Esto lo he hecho pues a través de prueba y error hasta que por fin encontré un sistema que te puede ayudar con todo lo que tú quieres en la vida. He estudiado energía por más de 5 años y me refiero a no cosas como Reiki o Kabbalah, que también he leído mucho al respecto, sino me refiero a cosas como termodinámica, energía renovable, energía solar, energía térmica, energía eólica, todo tipo de energía, incluso la energía que viene desde las plantas. He sido también líder de investigación en diferentes proyectos del CONACYT. Si eres de México, sabes qué es el CONACYT. Y tengo pues títulos universitarios que respaldan toda esta educación en energía. Tengo una ingeniería en energía, una carrera técnica en energía, una licencia profesional en energía que estudié en Europa y una carrera técnica en informática. Entonces comprendo un poco lo básico de la programación. A la par que yo estaba estudiando todo esto de la energía, siempre tuve un interés muy personal por la psicología, por la filosofía, por la metafísica y pues principalmente el desarrollo humano. Siempre quise buscar una manera de yo poderme mejorar como persona para al mismo tiempo mejorar el mundo. Es decir, ¿qué podía hacer yo por mí que pudiera hacer algo por los demás? Junto con estas disciplinas que estuve leyendo, por fin me pude certificar después de mucho tiempo de entrenamiento en programación neurolingüística. Es un campo que encuentro bastante interesante. Mucha gente lo tiene catalogado como algo no tan efectivo por ser una pseudociencia. Sin embargo, yo soy muy tengo un pensamiento científico muy arraigado, entonces casi todo lo que hago es basado en evidencia. Pero pues yo soy el experimento, ¿no? Entonces, hay cosas que he encontrado en programación en lingüística que realmente funcionan, a pesar de que la ciencia no pueda explicarlo, pues nos vemos ya no limitados por lo que es el campo de la ciencia, porque sí, no me malinterpreten, la ciencia es algo que yo adoro, sin embargo, sus métodos científicos considero que están limitados en cuanto a la exploración de todas estas cuestiones mentales, porque tenemos mucha información al respecto, porque es lo que siempre han hablado todas las culturas, resolver problemas acerca de la autoconciencia humana, pero no en la ciencia no nos hemos acercado mucho a eso por la falta de métodos, porque cómo puedes medir ciertas cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, mi objetivo es ayudarte con las herramientas prácticas que he adquirido todos estos años de ambos campos, tanto el lado científico que les estaba mencionando, el lado científico energético y el lado menos explorado, el que es la cuestión mental, filosófica, corrientes de pensamiento, para que veas tú la forma práctica de aplicarla en tu vida. Es decir,
no planeo solo hablarte y decirte la teoría, sino que tú puedas literalmente hacer cosas contigo, con tu cuerpo, modificar ciertos comportamientos, modificar lo que tengas que modificar para que puedas alcanzar tu objetivo, tan imposible como te parezca en este momento. Estamos en la misión de expandir la conciencia. Si me siguen, entonces, esto es más o menos quién soy yo. Y justamente hoy quiero empezarte a decir cómo funciona este modelo de la realidad. Cómo funciona este nuevo modelo que te puede ayudar a ti, a tus amigos y a las personas que sean capaces de interiorizar estos conceptos a moverte de una forma más libre por la realidad, a desplazarte a través de ella. ¿Vale? Erupto muy seguido, así que no se espanten, es un filtro para la gente que les da asco. Entonces, vamos a hablar de la manifestación, que es un tema bastante polémico. Bueno, es un tema que encuentras mucho en lugares de metafísica, como lo es la ley de la atracción, como lo es las energías, como es todo eso. Pero realmente hay una explicación científica detrás de esto. A lo que me refiero es, ¿realmente tiene sentido todo esto de lo que estamos hablando? Y podemos hablar primero de esto, de qué es la manifestación. Bueno, según varias fuentes y según el concepto que yo tengo en mi cabeza, es que manifestar es la acción de producir un cambio significativo en tu realidad utilizando todas las herramientas de tu organismo en una sola dirección. Ok, y este proceso puede ser utilizado por cualquier persona que busque realizar un cambio en su vida, desde lo energético hasta lo material. Es decir, no estamos hablando de simplemente aparecer cosas, más adelante les explicaré por qué, pero sin embargo se puede percibir de esa manera porque la mente está limitada en cuanto a la comprensión de la realidad absoluta. Es por eso que se le llama magia en muchas otras corrientes de pensamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo manifestar algo? ¿Solo lo pido y simplemente aparece? De alguna forma sí, así funciona, pero hay otras cosas detrás del pedir que llevan tiempo dominar. La realidad es que este es un proceso que todos hacemos inconscientemente y que incluso ya lo estás haciendo. Todas las cosas que se manifiestan en tu vida, en tu realidad, es resultado de algún tipo de realidad interna. Estoy hablando como en un nivel más espiritual acerca de las cosas, acerca del mundo material, acerca de los diferentes planos. Para poder entender todo esto es importante que sepan que existimos en un plano que está hecho de materia, ¿sí? Materia sólida, materia densa. Y hay planos arriba de este. Esto es por fines prácticos para la mente, para la metáfora de la mente, no porque realmente sea así, sino porque es lo que nos sirve saber. Entonces, tenemos este plano material que se supone que es el plano con menos potencial. Es decir, es donde es más difícil provocar un cambio. Después, arriba de este tenemos el plano que es el espiritual, está completamente hasta arriba, y entre el espiritual y el material no se encuentra el intelectual. Ahora, el espiritual es esa parte de nosotros que está conectada a toda esta energía que existe, es decir, nuestra evolución a través del tiempo y los comportamientos de ciertas características que se presentan en la naturaleza. Por ejemplo, en la vida. La vida siempre busca prosperar de alguna forma u otra y el universo siempre está intentando evolucionar. Ese tipo de energía que mueve toda esa parte del universo es ese plano espiritual. Se supone que a partir de ese plano es donde llegan todas nuestras ideas, es donde llega toda, pues, nuestras como deseos de experimentar cosas en la realidad. Después tenemos el plano intelectual. El plano intelectual, estamos hablando de la mente. Hablaremos un poco más de esto biológicamente, pero por ahora nos quedamos con la interpretación de la mente respecto a esas ideas que percibimos. Y llegamos al plano material, que es donde tomamos acción respecto a esas ideas que tenemos. Entonces, el plano físico es infinitamente grande, tiene una cantidad de variables impresionantes
y en realidad todo se encuentra ahí. Es decir, las alternativas son tantas, la probabilidad de que suceda algo es tanta que prácticamente todo existe de alguna forma. Claro que hay cosas con probabilidad más baja, pero sin embargo existe la probabilidad. Entonces estamos hablando de un universo que es básicamente infinito en nuestra percepción. Entonces podemos partir de ahí desde el concepto de la mente. La mente consciente, la mente crítica, el lenguaje, lo que hace siempre es interpretar los eventos que suceden a conveniencia propia, porque es lo que buscamos normalmente. Este pensamiento lineal siempre tiene la estructura que se presenta en causa y consecuencia. Es decir, tiene que pasar una cosa para que suceda otra. Y así funciona nuestra mente. Siempre va a buscar una explicación lógica de lo que haya sucedido. Y muchas veces, cuando no encontramos una explicación lógica, entramos en ese conflicto por de verdad a huevo querer a huevo querer entender algo. Aunque pues no siempre es posible. Dentro de todo esto existe la apariencia de haber cambios infinitos y una multiplicidad de los eventos muy variada. Es decir, ¿cómo entenderías el clima si no lo estudias? Puede ser que tienen cambios infinitos. ¿Cómo entenderías cómo crece una planta si no la estudias? Puedes ver que todas las plantas son diferentes y ese tipo de cosas. Entonces parece haber una película, como una pantalla, como una ilusión de lo que es la infinidad de las variables en el campo. Sin embargo, pues nosotros tenemos la habilidad de notar patrones dentro de estos cambios. Tal vez las plantas no sean iguales, pero crecen de la misma forma. Tal vez las flores sean todas distintas, pero tienen una misma función. Y a eso me refiero, porque encontramos dentro de la naturaleza ciertas cosas que se llevan con las otras y parece ser que todo funciona en conjunto. Esta herramienta del conocimiento de patrones eventualmente pues es muy útil porque nos hace saber que esos patrones pueden ser interpretados y pueden ser utilizados. Una vez que los descubres, empiezas a querer describir cómo es cada patrón y pues llegamos a esta interpretación de los humanos a lo que llamamos leyes. Estoy básicamente hablando de las matemáticas. Las matemáticas es algo que está en todo el universo porque son patrones. Entonces, para describirlas utilizamos todos estos tipos de leyes, de fórmulas que describen el comportamiento de algo. Creamos siempre un modelo de la realidad que sea interpretable para nuestra mente. Entonces, tenemos las dos leyes universales. Bueno, hay muchas leyes, pero para esta práctica de la manifestación es importante conocer dos leyes en la práctica. Una es la ley de la energía, que nos dice que es básicamente el principio de conservación de energía, del que se habla mucho en termodinámica y que se habla mucho en cualquier otro campo que estudie la energía. La química, por ejemplo. Y nos dice que en realidad, que en teoría la cantidad de energía gastada para realizar un trabajo es igual a la cantidad de energía creada. Es decir, por ejemplo, en una reacción química tenemos diferentes elementos que trabajan, que se mezclan y que crean una nueva sustancia. En teoría, esa sustancia no puede exceder ni ser menos que la primera cantidad de los materiales que se utilizaron para hacer la reacción. Es decir, si utilizas oxígeno e hidrógeno y para hacer una reacción, el resultado tendría que ser agua, pero la cantidad de agua tendría que ser exactamente la misma que utilizaste para hacer la reacción. La misma cantidad, o sea, punto que tienes 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces el agua tiene que tener exactamente lo mismo, 2 hidrógenos y un oxígeno. A pesar de que ya no es lo mismo, porque ya son 2 elementos juntos, se crea esta molécula que se supone que debe de tener la misma cantidad. Claro que hay energía que se pierde al momento de hacer la reacción en la práctica, pero en teoría tenemos esto. Entonces también podemos tener el ejemplo de una roca, por ejemplo, que avientas.
Al momento de aventar esa roca, tú lo que estás haciendo es transmitirle energía para que pueda llegar a cierto punto. La energía que estás utilizando para transmitir al momento de lanzarla es la misma energía que la roca va a tener dentro de ella cuando esté en movimiento, y es la misma energía que al momento de caer se va a esparcer en el material que sea que caiga. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente la energía. Es algo que está en todas partes y que se transmite de un lugar a otro y que se comporta de diferentes maneras dependiendo el, el campo de transmisión. ¿Cómo nos es útil esto? Supongamos que tenemos nosotros la conciencia y somos capaces de interpretar. Entonces, no nos es nada útil decir que la energía es todo y que todo es energía, porque simplemente no te... O sea, sí, tienes razón, pero es un término muy poco práctico. Lo que yo recomiendo es que comencemos a ver a la energía como información, como lo que es información para nosotros que está lista para ser interpretada. Es como si fuera un DVD y tú fueras el DVD. La energía es el disco y tú eres el DVD. Entonces la energía te llega a ti y tú la interpretas de la manera que tú quieres. ¿Vale? Aquí es donde entra en vigor el concepto de la materia. Y pues ya que sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, estamos hablando de que la materia en realidad ya existe en todas partes. O sea, nosotros como seres humanos en realidad no tenemos que crear nada nuevo, solo tenemos que elegir qué es lo que queremos. Y más en este momento de nuestra existencia es muy difícil crear algo nuevo, es muy difícil inventar cosas nuevas. No imposible, pero pues ya toda la gente sabe que puede inventar, toda la gente se puede hacer cada vez consciente de más cosas. Y por lo general las cosas que uno desea en nuestra vida pues son cosas que ya existen, ¿estás de acuerdo? ¿Qué quieres? Esto es lo básico, seguramente te puedes identificar, seguramente no. Viajar por todo el mundo, tener una casa, tener un buen auto, tener un buen trabajo, o si eres emprendedor, tener una cierta cantidad de ventas al mes. ¿Qué más? Mm, Tener una buena relación, encontrar el amor de tu vida. Entonces, todos estos patrones que tenemos en los humanos siempre están limitadas por ciertas cosas que más adelante veremos cómo quitar esas limitaciones para que ustedes puedan llegar a obtener todo eso que quieren. Pero por ejemplo, esas son cosas básicas que casi todo el mundo desea. No digo que tú seas así, sin embargo, puede que puede que sí. Son metas que nos imponemos nosotros mismos o que incluso se nos impone del exterior. Sin embargo, son metas que ya existen, que ya están hechas, que no tienes nada que hacer tú en realidad para obtenerlas más que elegirlas y tomarte responsabilidad de todas esas elecciones. Entonces, hablamos de la energía, hablamos de materia manifestada y no manifestada. Por ejemplo, estos earpods fueron en algún momento una idea y era materia no manifestada. Al momento de que alguien quiso traerlos al mundo, se transformaron en materia manifestada. Sin embargo, el concepto existía tanto en tu cabeza, tanto en el plano intelectual como en el plano material. Entonces, este es el producto final de la intención. Más adelante hablaré un poco más de lo que es la intención para que sepan utilizarla, porque en realidad la intención es un concepto mágico, pero tiene mucho sentido una vez que lo miras desde la perspectiva de la psicología y desde la perspectiva de pues de la biología. Entonces, vamos con Bob Proctor. Si alguna vez lo han leído, él tiene un concepto que se llama la energía de pensamiento.
que es una energía que se encuentra en todo el mundo, que es una energía que se encuentra en todos los espacios y donde hay humanos, obviamente, y que se puede ser percibida por nuestra mente. Es como si nuestra mente fuera un radar, como si fuera un radio, y los pensamientos existieran en todas esas partes, y dependiendo cómo esté como entonada, como atonada, como si se sintonizada tu mente, va a percibir ciertas cosas. En la actualidad vivimos rodeados de pensamientos. Desde la publicidad, por ejemplo, son pensamientos que quieren entrar a tu cabeza. Desde las opiniones, desde todo lo que puedes ver en Facebook, desde todo lo que puedes ver en Twitter, son pensamientos. Todo es un pensamiento. Ahora, depende de ti, de cómo interactúas tú con ese pensamiento, de cuál es la carga que le das a eso, qué tanto valor, qué tanto validas lo que ves. Entonces Brock Proctor nos menciona un ejemplo de una silla, que es un elemento simple y cotidiano, justo como los AirPods que te acabo de mencionar. Y pues te lo menciona de esta forma. En algún momento alguien quería sentarse más cómodo e inventó una silla, que era una idea y terminó convirtiéndose en algo material. Y pues ahora lo ves y inmediatamente sabes que es una silla, porque es un pensamiento que tienes en tu cabeza y que alguien creó hace muchísimo tiempo para que tú la sigas llamando de esa manera. La otra ley de la que quiero hablar es la ley de resonancia. Tuve un video en TikTok que se hizo viral respecto a esta ley, donde mostraba ciertos metrónomos sincronizándose. Y no entiendo en realidad por qué la gente lo tomó a mal. Bueno, en realidad no eran muchos los que lo tomaron a mal, pero hay gente que lo vio y le pareció bastante intuitivo porque es observable, es fácil, no hay que mirar muy lejos para observar esta ley. Esta ley yo la aprendí ¿cómo se llama? En circuitos eléctricos con un profesor. Y estamos hablando de inversores y estamos hablando de ciertas pues corrientes que tienen que pasar por un circuito y de ciertos, les llaman armónicos, que tienen que tener una cierta frecuencia. Lo que pasaba si estas frecuencias llegaran a empalmar, si llegaran a tener el mismo valor, es que inevitablemente las corrientes se iban a juntar y podrías hacer explotar el circuito. Básicamente, no me voy a poner muy técnico, pero es es un fenómeno físico que sucede en cualquier tipo de ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, donde dependiendo de la amplitud y la magnitud siempre terminan juntándose, siempre y cuando éstas sean iguales. Ahora, ¿cómo esto que es parte de la física, que es parte de la electricidad, que es parte de los mecánica de fluidos, funciona dentro de nuestra mente? Veamos, hablando de todo en el universo, de alguna forma, son ondas. Es una forma práctica de verlo, no estoy diciendo que sea la realidad absoluta, sino que es una forma que tenemos de interpretar las cosas. Entonces, todo tipo de información que recibimos de alguna forma oscila. Entonces, tenemos un pensamiento en nuestra cabeza, ¿vale? Este pensamiento tiene ciertas características, cierta forma, cierto color, ciertos atributos que al estar en constante presencia dentro de nosotros, es inevitable que no los notemos. Es decir, todo lo que pasa dentro de tu cabeza lo vas a notar en el exterior. Todas las cosas que piensas, de alguna forma vas a resonar con lo que estás viendo en el exterior. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hablar un poco más de lo que son las emociones, porque para este modelo nuestras emociones son básicamente esa vibración. Cada emoción tiene un patrón de respiramiento y tiene una postura, y pues un patrón de respiramiento puede cambiar nuestro comportamiento biológico, puede cambiar nuestro ritmo de nuestro corazón, puede cambiar nuestra presión en la sangre, dilata nuestras pupilas, es decir, evidentemente hay un cambio fisiológico que se encuentra utilizando en las emociones. Este mismo cambio altera nuestra percepción de las cosas.
Te pondré un ejemplo. Llega un momento en el que te hartas, te estresas de todo y por alguna razón todo lo que percibes después de ese evento que te hizo enojar te mantiene viva la emoción. Entonces, cualquier cosa que empieces a percibir después de ese evento, incluso de que ya no ya haya pasado lo que te hizo enojar, vas a seguir buscando inconscientemente una forma de mantener viva la emoción. Ver cosas que normalmente no te molestan, hacerlas molestas o hacer algún comentario respecto a lo molesto que es algo, ¿no? Y esto es hablando un poco más del panorama mental. Serían en este modelo las vibraciones del cuerpo humano, las emociones. Y dependiendo, más adelante vamos a ver cómo funciona cada vibración, cada emoción y cuál es la vibración óptima en la que tenemos que estar para que nuestro organismo se sienta cómodo y para nosotros poder experimentar realmente lo que queremos experimentar. Entonces, hablemos un poco más de la atención y de lo que es la atención. Todo lo que tenemos en nuestra mente, estamos hablando de pensamientos que entran y que salen. Y dependiendo de nuestra resonancia con nuestros pensamientos, nosotros vamos a asignarles un valor, vamos a asignarles una carga, ya sea positiva, ya sea negativa. Por un ejemplo, puede ser algo que te guste, algo que disfrutes ver, algo que realmente digas, wow, esto quiero en mi vida. O otra sería, oh, esto no me gusta, qué asco ver esto, me siento muy mal al ver esto. Vale, estamos hablando de dos cargas. Sin embargo, tenemos la tercera manera de ver las cosas, que es la forma neutral. La forma neutral ha sido útil desde muchas formas atrás. Y últimamente se está perdiendo en la sociedad. La forma neutral es básicamente convertirte en tu observador. Es poder observar algo con la capacidad de no atribuirle ningún valor, de no atribuirle ninguna emoción positiva o negativa, sabiendo que eso no te puede afectar. Y también lo haces inconscientemente. Estoy seguro de que hay algún aspecto de tu vida que te da completamente igual, o hay cosas en la vida que te dan completamente igual. Es muy similar a lo que la gente menciona respecto al si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie para oírlo, de verdad hizo ruido. Pues si vemos el ruido como una interpretación, realmente no hay nada que podamos interpretar si no lo vemos. Y no me refiero a ponernos estoicos y ignorar las cosas que, que nos hagan sentir mal, sino que sepamos utilizar esta herramienta para lo que nos beneficie. Pensamientos negativos. Esto nos ayuda mucho para los patrones de pensamiento negativo. Si eres una persona que es depresiva o si es una persona que tiene mucha ansiedad, utilizar esta técnica de observar el pensamiento de forma neutral puede ayudarte mucho a reducir todas esas emociones que no son muy agradables de tener y que en realidad no te están sirviendo para nada.